Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les invita a estudiar la segunda carta a Timoteo, parte 2, curso presentado por Carlos Robertson. El joven o el hombre Tito no se encuentra en ningún lugar en el libro de Hechos. Solamente en los escritos de Pablo se encuentra el hombre Tito. Pero sí fue un compañero que le había servido a Pablo bastante, y en 2 de Corintios recordamos que Pablo estaba muy preocupado por Tito. Preocupado, y cuando llegó Tito fue una consolación muy grande para él. Y más consolación todavía cuando Tito le trajo buenas noticias de los hermanos de Corinto. Entonces Tito fue un compañero de milicia, trabajador en el reino de Dios. Pero los consejos que le dio el apóstol Pablo no son consejos humanos, son consejos de Dios mismo. Y vamos a ver que la palabra que escribió los apóstoles es palabra de Dios. Recordamos lo que Pablo decía en 1 Tesalonicenses 2:13, que aquellos hermanos habían recibido la palabra como es en verdad la palabra de Dios. O sea, lo que Pablo escribió y predicó, él sabía que era palabra de Dios. Ahora, como aquí en esa isla donde está quedando el joven Tito, vemos que es una isla que produce muy fácilmente cosecha. No tenía que trabajar muy duro para levantar cosecha. Entonces la gente se hicieron muy perezosos, muy flojos. Y en esa isla se conocieron como mentirosos, conocidos como los peores. Hay ciertas gentes que son mentirosos. Eso no es una cosa buena, no es característica buena. Pero si uno podrá pintar cómo será la raza de los mexicanos o de los americanos, me da vergüenza decir que los americanos son muy maldicientes. Prende su tele, puro groserías, puro maldiciones. Por eso no escuchamos el tele casi nada en inglés, porque no sirve. Y para ustedes, por si acaso que no conocen inglés, no dejen a sus niños viendo ningún programa en inglés. Cuidado aún con las caricaturas, porque están ahí con maldiciones, malas palabras, groserías, ideas malas. Y por eso me da pena de decir lo que es de la raza mía. Pero, ¿qué de la raza de los que vivieron en Creta? Los cretenses eran, vamos a ver en el primer capítulo 1, verso 12, dice que eran mentirosos, pero no solamente mentirosos, sino siempre mentirosos. Imagínense. Me hace recordar de un señor que yo conocí, que era juguetón, y jugaba con mentiras para jugar más, según él. Y cuando él te decía, en serio, te voy a decir algo en serio, otra mentira, no era en serio. Así era. No podía decir nada en serio. Por eso, él no logró ningún puesto en la iglesia del Señor, porque no tenía palabra seria. Ahora vamos a ver qué más. Siempre mentirosos, según verso 12, malas bestias. Son gentes que nomás vivieron por su cuerpo, y glotones ociosos. Le gustaba mucho el comer y el comer. Me hace recordar de lo que Pablo decía en el libro de Filipenses, que su Dios era su vientre.
O sea, su primer pensamiento, ¿qué vamos a comer? Nada más. Alguien ha dicho, hay que comer para vivir, pero no vivir para comer. Si estamos viviendo nomás para comer, no hemos visto la altura del reino de Dios, la importancia del reino de Dios y las cosas que Dios ofrece. El hombre tiene que comer. Pero si eso es nomás, por eso que vivimos por el comer, hemos perdido la vista de cosas mucho mayores de importancia. Ahora, quiero notar con ustedes que Dios quiere buen liderazgo en la iglesia. Pablo sabía que no podía estar en Creta para siempre, por eso dejó un predicador ahí. Pero no lo dejó solamente predicando, sino dejó para corregir lo deficiente y establecer ancianos, o sea, obispos, en cada ciudad. Dicen que Creta tenía alrededor de 100 ciudades en aquel entonces. No sabemos cuántas de esas ciudades tenían iglesias, pero ya desde el tiempo que el Evangelio se predicó en Hechos 2, en Pentecostés, hasta el tiempo que Pablo está escribiendo estas cartas, han pasado más o menos 30 años. Y si usted regresa a Hechos capítulo 2, verso 11, usted se da cuenta que algunos de los que visitaron a Jerusalén en aquel entonces eran cretenses. Dice aquí, en Hechos capítulo 2, vamos a comenzar aquí a leer en el verso 9. Dice, partos, medos, elamitas, y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, fíjese, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, al principio del Evangelio, cuando se predicó el primer sermón, por la boca de Pedro, que fue dado las llaves del reino, y llaves son para abrir, y Pedro está abriendo el reino con la prédica. Aquí tenemos hermanos o personas, por lo menos, de Creta, que están escuchando ese evangelio, y supongo que algunos de los 3,000 que se bautizaron también eran de Creta. Y si así es, que eran cretenses que se bautizaron, al regresar a su pueblo, pues llevaron el mensaje con ellos y establecieron la iglesia ahí. Entonces, si han habido 30 años, probablemente han evangelizado la mayoría de su isla. Y ahora Pablo le manda a él a establecer líderes en las ciudades. Muy importante, porque Cristo dejó a los apóstoles, pero los apóstoles iban, como vimos en Hechos 14, si quieren regresar a Hechos 14, usted puede ver en el verso 23, cuando Pablo está viajando, él está pasando la segunda vez por estas ciudades. Primero pasó aquí evangelizando, ahora la segunda pasada que está pasando por estas ciudades, está constituyendo ancianos en las iglesias. Dice Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. A ver, fíjese bien, plural la palabra ancianos, no singular. Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora pasamos a Hechos capítulo 20, si quiere, para ver cómo se usa la palabra ancianos.
en Hechos capítulo 20, fíjese conmigo, en el verso 17 Pablo llegó aquí poco retirado de Éfeso, no muy lejos, y desde Mileto llamó a los ancianos de Éfeso que viniera. Ahí dice en el verso 17, hizo llamar a los ancianos. Ahora, pero fíjese lo que Pablo dice. Al llamar a los ancianos, comienza a hablarles, y en ese tiempo que está hablándoles, él dice que Dios los ha puesto por obispos. ¿En qué verso es eso? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde dice que Dios los ha puesto por obispos? A ver. ¿Es el 28? Muy bien. Dice aquí, en el 28 los llama obispos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Aquí, en el verso 20, más bien 17, los llamó ancianos. Ahora el 28 los llama obispos. Y en el mismo verso dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La palabra apacentar viene de la idea de trabajo de un pastor. Entonces estamos viendo trabajo del pastor, obispo, anciano, es la misma persona. Ahora, regresando al libro de Tito, vamos a ver aquí el plan de Cristo. Vamos a parar la cámara un poquito, por favor. Ahora, estamos viendo aquí en Tito, capítulo 1, que el apóstol Pablo está escribiendo a ese hombre con una tarea tremenda. Imagínense una tarea tan grande de establecer ancianos en cada ciudad. Yo no puedo imaginar una tarea tan grande como eso, casi. Ya hemos visto en 1 Timoteo que el apóstol decía a joven Timoteo que no debía imponer las manos ligeramente a ninguno. O sea, muy apuradamente, no debía escoger a una persona para que sea anciano hasta que lo conociera bien, hasta que estuviera seguro que esa persona tenía carácter bueno. Ya hemos usado el ejemplo de una tabla pudrida, que se ve bien por afuera, pero por adentro está pudrido. Así Dios no quiere esa clase de madera en la casa de Dios. O sea, Dios no quiere esa clase de hombres en la casa de Dios. Quiere hombres con de veras, con carácter. Pero vamos a ver cómo Pablo comienza la carta. Pablo, siervo de Dios. Casi siempre dice siervo de Jesucristo, pero en este caso, siervo de Dios. Dicen que Creta fue un centro de entrenamiento de los soldados romanos. Y un soldado entiende muy bien lo que es estar como si fuese un esclavo, como un siervo. Y Pablo está escribiendo que él es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es uno enviado. Uno enviado. Pero en ese caso, los apóstoles fueron enviados por Jesús. Tenían que haber visto a Cristo resucitado. Entonces no andan apóstoles en la tierra ya, que son apóstoles de veras, porque nadie han visto a Cristo resucitado. Solamente tenemos los apóstoles aquí, incluyendo el apóstol Pablo, que no era uno de los 12, pero él también vio a Cristo en el camino, recordamos. Sigue diciendo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es muy bueno el conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad es según la piedad.
Porque si nosotros no estamos de acuerdo de vivir una vida piadosa, jamás vamos a entender el conocimiento de la verdad. O sea, permíteme darle un ejemplo medio feo, pero cuando nacen los perritos, los gatitos, nacen con los ojos cerrados. ¿No se ha fijado? Y no se abren esos ojos por unos días. Ahora, no pueden ver mientras que el ojo está cerrado. Hay hombres que no quieren vivir una vida piadosa. Entonces tienen el ojo cerrado, no pueden mirar y captar ese conocimiento de Dios, porque Dios no lo permite ver. Y recordamos cuando en Juan capítulo 9, que Cristo sanó a un hombre nacido ciego, y al fin del capítulo 9, interesante lo que dijo Cristo. Dijo Cristo en el verso 39, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Ah? O sea, Cristo quiere que algunos sean cegados, sí. Y los fariseos que están parados ahí, al escuchar eso, captaron al instante que Él está hablando de ellos. Y miren lo que dice, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Así le preguntaron a Cristo. Ahora, fíjense cómo Cristo los contesta en el verso 41. Si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Pero más ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Dice, ustedes dicen que ven, todavía tienen su pecado si ven, porque aquí estoy yo sanando a un hombre nacido ciego y ustedes no me aceptan a mí, no me reciben a mí. Yo acabo de sanar a un hombre nacido ciego y no me reciben. Y dicen que ven. Entonces si ven, su pecado permanece. Es que no vieron. Están diciendo que ven. Hay muchos religiosos hoy en día que dicen que ven, predican de Cristo aún, pero nunca han visto con sus ojos espirituales ese conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ahora seguimos en el verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Interesante que Pablo está mandando una carta a la isla de mentirosos. Pero comienza con esa palabra fuerte, Dios que no miente. Porque, ¿qué tal si estamos siguiendo un Dios mentiroso? ¿Qué tal si Cristo es un mentiroso? ¿Y qué tal si Cristo habló a veces la verdad y a veces la mentira? Entonces no vamos a poder confiar en la Biblia. Pero hay muchos que creen que la Biblia no es confiable. Vienen a su puerta jóvenes que traen la Biblia junto con otro libro, el libro de Mormón, y dicen, no, que la Biblia está lleno de muchos errores, por eso necesitas otro libro. No te dicen de frente que la Biblia está lleno de muchos errores, pero si usted comienza a estudiar la literatura de ellos y comienza a preguntarles, te van a decir que toda la Biblia está cambiada por hombres. Entonces, si está cambiado, ¿en qué podemos confiar? Según ellos, no se puede confiar en la Biblia, por eso le traen otro libro. Pero Pablo no dice nada de eso. Dice, habla del conocimiento de la verdad. Ya hemos visto en Juan 17, Cristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo vamos a arrimar al Dios vivo? A través de la palabra viva, a través de la verdad. Y no hay por qué desconfiar las Escrituras, nunca. Más bien hay que confiar más diariamente, estudiar con mayor dedicación para conocer al Dios vivo. Y Pablo dice que Dios prometió la vida eterna. Pero fácilmente yo puedo decir, ¿quién soy yo
para alcanzar vida eterna. ¿Quién soy yo? Yo he sido malo, he sido un pecador, he sido un mentiroso. Ahora, ¿quién soy yo para creer que Dios me va a dar a mí vida eterna? Bueno, ¿quién no ha sido malo? ¿Quién no ha sido pecador? ¿Quién no ha sido mentiroso? Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios que Él vino buscando a mí, que anduve como una oveja descarriado. Y con el conocimiento de la verdad me llamó. Porque Dios no puede mentir. Ahora, Cristo dijo también en Juan capítulo 14 algo sobre la vida eterna y algo sobre aquel lugar que Él iba a preparar. Dijo, esas son las palabras en Juan 14 que Cristo está hablando la noche antes que se muera, al día siguiente. En capítulo 13 acaba de lavar los pies y comer la última cena. Al día siguiente lo van a colgar en la cruz, lo van a matar. Pero aquí en Juan 14 dice Cristo, no se turbe vuestro corazón, verso 1. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. O sea, permanezcan en esa fe en mí, aunque mañana me van a ver muerto, creed en mí. En la casa de mi Padre, dice verso 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, si el lugar en el cielo fuese reducido, yo les hubiera dicho, pero no está reducido. Ahora, regresando al libro de Tito, dice aquí en el capítulo 1, verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo fue encomendado con esa tarea de predicar, llevar el mensaje puro, el mensaje que Dios quería. Y dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Ese joven no sabemos cuándo ni dónde que se convirtió, pero aparentemente Pablo lo convirtió, porque lo llama hijo en la fe. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Les digo una cosa, el predicador necesita esas tres cosas. Necesita la gracia, necesita la misericordia y la paz de Dios. Porque tiene ataques de todo lado para tumbarlo, para criticarlo, para perseguirlo. Y el hombre de Dios necesita esa ayuda. Pero ahora llegamos al verso 5 donde él dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Nosotros sabemos que antes de salir al público en la mañana, arrimamos al espejo para peinarnos, rasurarnos y lavarnos y corregir lo deficiente, si me permite decirlo así, ¿no? Arreglamos. Bueno, pero en ese caso Pablo está hablando de problemas que puede haber en la iglesia, de falsos maestros que están metiendo doctrinas falsas, que ese joven tiene que corregir eso. Y la segunda cosa, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, no quiere decir cada ciudad que iba a haber 10 congregaciones en una ciudad que iba solamente a ver un grupo de ancianos sobre 10 iglesias. No, nada de eso. Sino, cada iglesia debe tener sus ancianos. Es la idea. Ahora, con esa idea, cada iglesia funciona con liderazgo, siguiendo la palabra de Cristo. Los ancianos no tienen el deber, más bien no tienen el permiso de Dios de hacer nuevas leyes, sino tienen que continuar con la misma enseñanza de Cristo. Pero son hombres con madurez, por la palabra anciano significa madurez, por años. Obispo
viene de la palabra supervisor, que muestra vigilancia. Y pastor viene de la idea de uno que da de comer, que pastorea a las ovejas. Cuando uno es recién nacido espiritualmente, necesita mucha comida espiritual. Por eso usted necesita estar estudiando diariamente, pero necesita que alguien le ayude también, comprender. Ahora seguimos aquí, dice en el verso 6, comienza con la lista. Vamos a ver la lista, vamos a tomar un breve momento aquí para examinar esas cosas. En esta lista que vimos ahorita, del primer capítulo, Tito 1, 6 a 9, aquí Pablo está hablando las características de un hombre de Dios. Ahora vamos a ver, primer capítulo 1, verso 6, lo que Dios quiere en los hombres, líderes, que sea irreprensible. O sea, eso es una cosa intachable. No quiere decir que nunca ha fallado. Todo buen carpintero falla a veces. Pero los buenos corrigen sus errores. Y los malos dejan los errores. El hombre de Dios cuando falla, corrige el error. Y mejora sus errores. Ahora seguimos aquí, marido de una sola mujer. El plan de Dios es que un hombre tiene su esposa hasta la muerte. En eso hay gran satisfacción, hay gran alegría, hay gran gozo. No hay nada de vergüenza, que no hay problemas, sí hay problemas en el matrimonio, pero cuando el hombre abandona a su mujer para otra mujer, ahí comienzan muchos más problemas. Aquí dice marido de una sola mujer. Eso en realidad es la idea hombre de una sola mujer. Quiere decir hombre que tiene ojos para una sola mujer. Que tiene vida por una sola mujer. Esa es la idea. Sigue diciendo y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Se puede interpretar ese verso en varias maneras. Algunos me van a decir, bueno, entonces un hombre que tenga 10 hijos, tiene 3 chiquitos que todavía que no se bautizan, ¿ya puede ser un anciano? Bueno, hay ciertos argumentos sobre eso. Pero se me parece que la idea que está diciendo Pablo aquí es que ese hombre está encaminando sus hijos hacia Cristo, que van a creer en Cristo y van a obedecer a su papá también, y van a ser obedientes. Entonces no necesariamente que todos los chiquitos van a ser ya bautizados, o si se convirtió tarde en la vida y tiene hijos mayores que no se convirtieron, no creo que después él va a ser eliminado por tener esos hijos que no tenía la oportunidad de influenciarlos por Cristo en sus años tiernos. No creo que eso automáticamente le va a eliminar de ser un anciano. Pero son cosas que son difíciles de entender, pero lo que no queremos hacer es hacerle más riguroso la lista que hizo el Señor y hacerlo más duro para cumplir que hizo el Señor. Tampoco queremos hacer como una vez un hermano me preguntó aquí en México viajando y me dijo, aquí hermano en esta congregación no tenemos un hermano que cumple los requisitos, pero tenemos 3 hermanos y a ver si entre esos 3 hermanos los juntamos todas sus buenas características para que sean ancianos. Quiere decir que uno cumple la mitad y otro la tercera parte, otro la tercera parte, y juntando esos 3 hombres, pues ya vamos a salir con ancianos. Pero no es así. Cada uno tiene que cumplir.
No vamos a juntar las buenas calificaciones de unos y otro para que salgamos con todos los requisitos. Sino cada uno tiene que tener esas características. Porque de repente uno va a cumplir varios requisitos y va a ser un borracho. Pues no, entonces él nunca va a ser buen líder así. Ahora seguimos. ¿Cómo van a ser esos hombres? ¿Cómo van a ser esos líderes? Y para ustedes jóvenes, para ustedes recién casados, para ustedes padres de familia, ahora es el tiempo de ir entrenando a sus hijos y vaya corrigiendo lo deficiente en su propia vida para que cuando llegue el día que usted puede ser un líder en la casa de Dios, que usted ya va a estar listo. Eso es muy importante. Dice aquí, verso 7, porque es necesario que el obispo, lo llamó en el verso 5 anciano y ahora en el verso 7 lo llama obispo, sea irreprensible como administrador de Dios. Importante, que esos hombres son administrando, están dirigiendo. El predicador podrá ser un anciano. Muchas veces no hemos dado cuenta, porque en algunas congregaciones el predicador también llega a ser uno de los ancianos, pero no vamos a poner solamente un hombre como el único anciano en la iglesia, mejor dos o más. No soberbio, o sea, no puede ser una persona con orgullo. Y recordamos que Pablo decía a Tito, más bien a Timoteo en capítulo 3 de 1 Timoteo, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un principiante, ¿verdad? No puede ser un recién convertido, porque de repente agarran la soberbia, la arrogancia, van a creer, mira, yo tengo ese puesto, y les sube la soberbia a la mente. No iracundo, no una persona que se enoja fácilmente, no, esa persona tiene que controlar sus emociones. No dado al vino. Aquí no dice no borracho, sino dice no dado al vino, porque puede ser que una persona está dado a su copa todos los días y no sea borracho. Por eso tenemos que tener cuidado con el vino. ¿Qué más? No pendenciero, no peleonero. Hay los que son muy propensos a pelear. Con cualquier disgusto ya están listos a pelear. Eso no puede ser buen líder. Un buen líder sabe controlar sus palabras y sus cuerpos. ¿Qué más? No codicioso de ganancias deshonestas. Hay los que quieren ganar rápidamente mucho dinero. A veces lo hacen en formas deshonestas. A veces lo hacen en formas chuecas. Quieren hacerse ricos en un día. Hoy día tenemos las cárceles llenas de gentes que querían ganar mucho en un día, vendiendo drogas o trabajando, como decimos, coyotes, cargando gentes. En fin, hay muchas maneras de hacerse rico en un ratito, pero cuidado, si es forma deshonesta, es mejor estar al pie comiendo una tortilla seca que tú ganaste trabajando, que estar en un carro nuevo comiendo mejor de comida que hay, que sea robado o ganado mal, con estafa o algo así. Ahora seguimos aquí, verso 8, sino hospedador. Necesitamos aprender a recibir visita. Yo me acuerdo un hermano en Hebbronville, Texas, se llamaba Juan Mesa. Cuando usted llegaba a su casa, el hermano se fue al refrigerador, sacaba una jarra y te llenaba un vaso de agua y te lo presentaba, te lo entregaba ese vaso de agua. Cuando usted llegaba a su casa, esa fue la primera cosa que te decía. No te preguntaba, ¿quiere un vaso de agua? No te preguntaba, ¿tiene sed? Nomás te trajo su vaso de agua. ¿Qué fue eso? Pues su pequeña manera de decir bienvenido a mi casa.
Madres, enseñen a sus hijos a saber cómo recibir visita. ¿Cómo te sientes cuando vas a la casa de visitar y nadie te saludan? Los niños te miran como si fuese un zorrillo que entró en la casa y que no debe haber entrado. Pues usted sabe cómo sería recibir un zorrillo. No lo queremos. Pero a veces vamos a las casas de gente y nos miran como si fuésemos un enemigo. No nos saludan, no nos tratan con nada de cariño. Pues no, eso no sirve. Ese hombre tiene que ser hospedador, amante de lo bueno. Recordamos en 2 de Timoteo capítulo 3, aquí la lista de los hombres en los postreros días, que es muy peligroso. En el verso 3, al fin del verso 3, decía que esas gentes iban a ser aborrecedores de lo bueno. O sea, los hombres malos aborrecen lo bueno. Pero aquí, en esta lista de los hombres, dice, el hombre de Dios debe ser amante de lo bueno. ¿Ve la diferencia entre el hombre de Dios y el hombre del mundo? Uno ama lo bueno y el otro aborrece lo bueno. Ahora sigue diciendo verso 8, regresando a Tito 1:8, sobrio en carácter, si quiere decirlo también sobrio en cuanto que no es borracho, ¿verdad? Justo. ¿Qué tan justos somos? ¿Cómo hace cuando va a la tienda y pagas con un billete de 10 y te dan la vuelta como si fuese un billete de 20? ¿Qué hace con ese dinero que no es tuyo? ¿Lo mete en la bolsa y se va contento? O hace como un tío mío. Una vez entró en un restaurante, comió y pagó, y la señora que estaba trabajando ahí de cobrar el dinero se equivocó y le dio demasiado dinero. Entonces mi tío dice, llamó la atención a la señora, dijo, parece que se había equivocado, él quería devolver su dinero, y la señora dice, quiero que sepas que yo no hago errores. ¿Sabe lo que hizo? Lo metió en la bolsa y dijo, oh, muchas gracias. Se fue. No, pues eso no fue correcto lo que él hizo. Él hubiera, como quiera, devuelto el dinero. Pero él se fue con el dinero. Bueno, la soberbia de ella le costó algo. Porque ¿quién no hace errores? Y él quería rectificar y hacerle bien y no lo hizo por fin. Pero como quiera, queremos ser hombres justos, santos. Esa palabra nos asusta. ¿Quién es un santito? No, eso quiere decir separado de lo malo y dedicado a lo bueno. En ese caso, mi carro puede ser santo. ¿Cómo? Pues ese carro no va al baile, ese carro no va a la cantina. Y no lo voy a prestar a otro si él quiere ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque no está dedicado a eso. Ahora, entonces entendiendo la palabra así, no nos asusta tanto. Porque siempre pensamos, santo, pues ¿quién es santo? Pues quiere decir que estamos dedicados a lo bueno y separados de lo malo. Aquí tiene usted utensilios que se usa para la cena del Señor. Pero durante la semana no están usando esos utensilios para pelar papas y hacer cosas así. Ese edificio también, ¿es santo o no es santo? Pues sí es santo, porque eso no es pista de baile durante la semana. Eso no es un lugar donde venden cerveza durante la semana. Oh, no. Ese lugar está separado de lo malo, dedicado nomás a lo bueno. Así es el cuerpo de uno. Dueño de sí mismo, o sea, uno que está disciplinado. Dueño de sí mismo. ¿Es usted dueño de sus emociones? ¿Es usted dueño de su lengua? ¿O suelta la lengua para hablar cosas peligrosas?
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. O sea, tal como el Señor Jesús lo enseñó, tal como los apóstoles enseñaron, así tenemos que seguir enseñando. Así es la enseñanza correcta, de enseñar las Escrituras como el Señor nos ha dejado las Escrituras, no añadiendo, no quitando. Si ustedes, hermanas, van a cocinar algo que sale en el libro de los cocineros, y usted comienza a leer aquí, bueno, aquí tengo que echar poquito de ajos, así dice el libro, y poquito de harina. Bueno, no tengo ajos, pues al cabo le echo una cebolla. Bueno, lea más abajo, échale sal. Bueno, se me terminó el sal, pues échale otra cosa. ¿Quién sabe? Entonces, al terminar, ¿usted cree que eso va a salir exactamente como dice el libro? No, sale otra cosa. Es la misma cosa con las Escrituras. Cristo nos dejó la palabra de Dios. Cristo no enseñó por su propia cuenta, sino las palabras que Dios le dio. Ahora nos toca enseñar las palabras que Dios nos dio. Como aquí dice, retenedor de la palabra tal como, o palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza, no enseñanza enferma, y convencer a los que contradicen. Y comienza a hablar de los que contradicen, porque hay muchos que le gustan pelear, muchos hombres que le gustan a desviar, que son habladores de vanidades, son engañadores. Y ya vimos, recuerden ustedes, en 1 Timoteo capítulo 4, decía de los que la apostasía, que iban a enseñar los espíritus de demonios, ¿recuerdan? A través de mentirosos. O sea, demonios están usando hombres que son mentirosos. Aquí está diciendo más o menos la misma cosa, que son engañadores. Un engañador es un mentiroso. Mayormente los de la circuncisión, los judíos son la circuncisión, que estaban metiéndose en la iglesia diciendo, si usted no guarda la ley de Moisés, usted no puede ser salvo. Si usted no cumple la ley, el sábado, la circuncisión, usted ya no hay salvación para usted. Entonces estaban metiendo cosas que no era correcto. Y Pablo dice, sus bocas tienen que ser tapadas, porque son falsos. Dice verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, no taparle con la mano, sino taparle con la verdad, que trastornan casas enteras. Imagínense, esos entes están no solamente trastornando unos cuantos, sino hasta todas las casas. ¿Qué pasa cuando entra una doctrina falsa a un hogar? Comienza a trastornar toda la casa. Dice, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Su fin de esos falsos maestros es el dinero. No quieren ganar dinero con la enseñanza, pero enseñando lo malo. Así trabaja el diablo. Él usa hombres mentirosos, engañadores, que aman al dinero, pero que son pecadores. Déjame darles un ejemplo. Hace 40 y tantos años atrás, yo me gradué de una universidad cristiana. Uno de mis compañeros, yo me acuerdo de haberle escuchado, iba a graduar también, iba a salir a predicar, y ¿sabe lo que él dijo? Yo no creo que Jesús nació de una virgen. ¿Qué clase de predicador va a ser? Va a ser un obrero del diablo. Va a ser un engañador. Porque si el predicador ni crea algo tan básico, tan firme como eso, pues ¿qué va a predicar? ¿Qué va a creer? Hermanos,
Yo no estoy hablando de una iglesia allá, quién sabe, en el otro lado del mundo. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, aquí en los Estados Unidos, hace 40 años atrás. Ahora, ¿cuánto daño ha hecho aquel hombre en 40 años? Yo no tengo idea. ¿Cuántas almas hubiera pervertido? ¿Cuántas personas hubiera quitado la fe de ellos? Yo no sé. Pero yo sí sé que el diablo está usando esa clase de gente. Y siempre habrá falsos. Pero nosotros tenemos que evitar lo malo y seguir lo que agrada a Dios. Vamos a ver si cada uno de nosotros podemos dedicarnos al Dios vivo, a la palabra que Dios nos ha dejado. Y vamos a tener la esperanza de la vida eterna, porque Dios no mienta. Y ya pasamos a capítulo 3 para ver lo que estamos diciendo en ese momento. Dice en capítulo 3, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, estamos en Tito 3, ahora verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, el hombre no se puede jactar que Dios me va a salvar porque yo oro 50 veces al día, yo pago tanto dinero, yo hago tantas buenas obras al día. No nos salvó por eso. Cuando usted vino a Cristo, usted no le trajo una lista larga de buenas obras. Cuando usted vino a Cristo, usted no le trajo una bolsa de dinero para que te lo recibiera. Vino sin un centavo. Vino con una vida quebrantada. Pero que sigue diciendo el texto. Sino por su misericordia. O sea, Dios me recibió no porque yo era bueno, sino porque Él era bueno. Por el lavamiento de la regeneración. Fíjese, lavamiento. Pues si yo digo, me voy a lavar las manos, usted sabe al instante que voy a donde hay agua. Eso viene a la mente sin decir nada más. Y aquí cuando dice lavamiento de la regeneración, nos hace recordar Hechos 2:38, que Pedro dijo a los que habían matado a Jesús, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿No es eso misericordia, que Dios va a perdonar a los que mataron a su propio Hijo? Es bastante misericordia. Y si Dios perdonó a aquellos malos, ¿no nos puede perdonar a nosotros? Sí hemos sido malos, pero no tan malos de matar al Hijo de Dios. Entonces no vaya a decir, bueno, para mí no hay esperanza porque yo he sido malo. ¿Quién no ha sido malo? Todos hemos sido malos. Pero sigue diciendo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí viene lo que dijo Pedro en el mismo texto que acaba de mencionar en Hechos 2. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, cuando Dios te da el Espíritu Santo, eso va renovando, transformando, cambiando. De modo que ya uno no es como antes. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Gracias a Dios que ya no pensamos como antes, ya no vivimos como antes, porque hemos sido salvados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces Dios nos derramó sobre nosotros ese Espíritu Santo en abundancia. Y ahora me toca a mí vivir de acuerdo del Espíritu y no la carne. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios y no mis malos deseos. Vamos a continuar ahora en el libro de Tito. En Tito capítulo 1, Pablo dice en el verso 12 de uno de los que Pablo llama profeta de ellos.
Es interesante que aquí el hombre mencionado vivió 600 años antes de Pablo. Vamos al pizarrón para ver el nombre de ese señor. Aquí, ese señor fue poeta de la isla de Creta, Epimenides. Pues si quiere lo llamamos Epe, pero como quiera, ese señor vivió 600 años antes de Cristo. Y interesante que Pablo dice, hablando de él, que es profeta, su propio profeta. Eso muestra que Dios ha usado del pueblo de los gentiles profetas también. ¿Cómo quiera qué decía ese señor que era cretense? Hablando de su propia raza, Pablo puede decir algo más fácil lo que dice uno de ellos sin insultarlos. Dice, uno de ellos mismos dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Quiere decir que Pablo estudiaba otras cosas. Era un hombre estudioso. Pero aquí Pablo, para no ofenderles a los de Creta, cuando esa carta cae en las manos de ellos, está citando uno de ellos mismos. Eso es usar sabiduría. El apóstol Pablo está, para no insultarlos de frente. Pablo sabe qué clase de gente son, pero dice, bueno, en vez de decir Pablo que son así, Pablo dice, uno de ellos dice que así son. Pero Pablo dice, este testimonio es verdadero. Ahí Pablo lo respalda diciendo, es la verdad, que así son. Por tanto, verso 13, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Lo que Dios quiere es que el hombre anduviera bien. Pero es imposible ser buen cristiano y mentiroso. Es imposible ser buen cristiano y ser perezoso. Es imposible ser buen cristiano y glotón, ocioso, o mala bestia. Entonces no puede ser dos cosas a la vez. No puede ser hombre de paz y peleonero. Es imposible. Por eso tenemos que escoger qué vamos a hacer en esa vida. Y Pablo nos muestra la importancia de no seguir doctrinas de esos judíos, que dice en el verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Los judíos tenían un montón de fábulas. Es increíble cuántas fábulas que inventaron. Usted sabe que una fábula es un cuento, es para niños, una cosa de niños, pero los judíos añadieron muchos cuentos, muchas fábulas. Dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Casi siempre, cuando los hombres andan mal, especialmente los predicadores o maestros, cuando andan mal, quieren hacer más y más leyes. A ver si me explico. En el ejército, en los marinas, cuando estaban acercándose mucho a las costas donde hay muchos enemigos que los iban a tirar balas, los barcos grandes echaron mucho humo. No sé cómo lo hicieron al motor, lo echaron mucho aceite, supongo, al motor, entonces en vez de el motor echaba mucho humo, y todo ese humo no dejaba al enemigo ver los barcos y no podían tirarlos bien por el humo. Y a veces creo que así se hace los falsos maestros. Se ponen como si son muy rigurosos en la enseñanza, son muy estrictos y hasta añaden más leyes y más leyes y más leyes, como tienen que hacerlo exactamente así. Como en algunas de las iglesias del Señor se pelearon sobre si podía quebrar el pan o nomás agarrar un pedazo de pan que estaba ahí en el plato cuando sirvieron la cena del Señor.
Y se pusieron a pelear entre sí sobre si tenía que quebrar el pan o se podía agarrar un pedazo que ya estaba quebrado. Y algunos predicadores se pusieron muy estrictos sobre eso. Pero me pongo a pensar, ¿por qué se pelearon sobre pequeñeces así? Quizá esos predicadores andaban mal en su vida, pero añadieron mandamientos de hombres, añadieron más mandamientos para que la gente no se diera cuenta. Está como esos barcos echando mucho humo, que no se dieron cuenta. ¿Dónde están los barcos? Esos predicadores se ponen como si son muy fuertes en la predica, pero en su vida moral quizá andan mal. Por eso no queremos seguir mandamientos de hombres. Y probablemente algunos de esos mandamientos de hombres eran no se puede comer ciertos alimentos. Ya hemos visto eso también. En 1 Timoteo capítulo 4 decía que iban a decir que prohibir el casamiento y comer ciertos alimentos. El judío siempre tenía sus reglamentos, pero quería imponer esos reglamentos a los nuevos convertidos a Cristo. Es la misma cosa hoy en día. Hay algunos religiosos que dicen, no puedes tomar té, no puedes tomar café. Bueno, suena bonito, pero ¿dónde en la Biblia dice que no puedes tomar té, no puedes tomar café? No dice. O hay otros que dicen, no pueden comer carne. Yo escuché a un religioso, me dijo una vez, mi hija, tenía como 5 años, mi hija nunca ha probado carne. Es que ellos creyeron que la carne hacía daño, por eso no comían carne. Está bien conmigo si no quieren comer carne, pero si me quieren obligar a mí a no comer carne, eso es otra cosa. Si una persona no quiere comer carne, pues que no coma carne. Pero no tiene derecho de obligar a otro. Pero mire lo que dice el verso 15. Todas las cosas son puras para los puros. Creo que está hablando en la idea de la comida, de la bebida. ¿Quiere tomar café? Pues toma café, que sea moderadamente. No vamos a exagerar, pero vamos a ser sabios. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. O sea, para ellos, nada es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así es el hombre malo, que se va empeorando, y todo lo que piensa es puro sucio. Y cuando ve algo, pues piensa lo sucio. Y va así. Si el hombre dedica su mente a lo malo, todo es malo para él. Esa clase de gente profesan a conocer a Dios, dice en el verso 16, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí estamos viendo por primera vez que yo he visto, quizá estoy fallando, pero primera vez que he visto esa frase, buenas obras. Pero de aquí en adelante vamos a verlo 4 veces más, en el libro por lo menos, que Pablo comienza a mostrar que el cristiano tiene que estar lleno de buenas obras. Pero eso entonces está en contra de esos glotones ociosos. Porque una persona que es puro come y no quiere hacer nada, ¿qué buenas obras va a tener? No, nada, va a estar ahí nomás, come y se olvida de las necesidades de otros. El cristiano se preocupa por las necesidades de otros, se preocupa para el bienestar de otros que están batallando. Ahora, entonces, si quieren ver conmigo ahora que estamos hablando de buenas obras, pasamos a capítulo 2, verso 7. Pablo dice al predicador Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Aquí está hablando el apóstol Pablo a un predicador. Y dice al predicador, y que probablemente es un joven predicador, porque acaba de hablar a los jóvenes en verso 6, y como está hablando a los jóvenes, comienza a hablar al predicador que quizá también es un joven, y dice, preséntate tú
en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, todos tenemos que involucrarnos en las buenas obras. Y si quiere pasar al fin del capítulo 2, fíjese el verso 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Celoso de buenas obras. Cuando suceden catástrofes en el mundo, los primeros que llegan deben ser los cristianos. Cuando hay maremotos, terremotos, incendios, huracanes, pues el cristiano debe estar listo a hacer esas buenas obras. Ahora pasamos a capítulo 3, verso 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pero alguien me va a decir, pero yo no tengo dinero. ¿Se ha fijado usted que a veces una buena obra no le cuesta nada? De servir a una persona que está enfermo, o llevarle un poquito de sopa de su casa, pues ¿qué le cuesta llevar una sopera de sopa a un enfermo? O ver un enfermo y preguntar, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Le puedo traer sus cartas del correo? ¿Le puedo cortar el zacate? ¿Le puedo hacer, bueno, 1000 cosas? Ayudarle a lavar ropa o algo. Y más abajo en el verso 14, 3:14 dice, y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Qué triste va a ser para algunas personas que se creyeron que eran buenos cristianos y llegar al día de juicio sin fruto. Recordamos cuando Cristo en una mañana tuvo hambre, ahí estaba cerca de Jerusalén y se acercó a una higuera, esperando comer unos higos, esperando desayunar con unos higos. ¿Y qué había? Nada, puro hoja. Estaba bonito el árbol, pero esperando comer y nada. Y lo maldijo y se secó. Creo que Cristo aquí nos está enseñando algo. Que el que no trae fruto va a ser maldito, va a ser condenado. Por eso queremos llevar mucho fruto. Ahí estamos viendo que somos personas que pertenecen a Cristo y debemos ser celosos de buenas obras. Vamos al pizarrón entonces para ver unas cosas que tenemos aquí escritos. ¿Qué estamos viendo? Queremos notar este texto clave. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Muy importante ese texto que el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando uno renuncia a la impiedad, está diciendo no. Usted ha visto a los jóvenes que andan con camisetas que dice, di no a las drogas. Bueno, así ese verso está diciendo, di no a todo lo malo, a todo deseo malo, a aquellas cosas que el diablo quiere jalarnos. Ahora seguimos aquí, vamos a ver los pensamientos clave. Ya hemos visto las calificaciones o requisitos de los ancianos. ¿Y qué otra palabra dijimos que ¿qué otra palabra dijimos que se usa para ancianos? Obispos. ¿Y más? Diácono es otro grupo todavía. Pastor, muy bien. Ahora, aquí estamos viendo las normas morales sanas. Y estamos viendo aquí la sana doctrina y relaciones piadosas en este libro, comenzando en capítulo 2. Y también las buenas obras estamos viendo. Ahora, seguimos aquí en capítulo 2.
Mira lo que el apóstol dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, uno piensa en sana doctrina que está hablando de ritos religiosos o algo así, pero no. Según el apóstol Pablo, la sana doctrina tiene que ver con la vida diaria. ¿Cómo vives 7 días de la semana? ¿Cómo está su comportamiento en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle? Aquí dice, primero nos toca a nosotros los ancianos. Alguien va a decir, bueno, ¿cuándo comienza la edad de ancianos? Bueno, eso quizá está un poco difícil de decir, pero en los costumbres de los judíos pensaron que un hombre de 40 años para arriba podía ser clasificado como uno de mayor edad. Entonces, algunos de ustedes ya alcanzaron de ser ancianos sin pensarlo. Y algunos de nosotros ya pasamos esa edad hace muchos años atrás. Y sin duda somos ancianos. Pero, ¿qué nos está diciendo? Que el anciano debe ser sobrio, serio. O sea, no una persona frívola, no una persona que hace las cosas a la loca, sino prudente, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí tenemos en un solo verso, ¿cuántas cosas que dice el apóstol por inspiración a los ancianos? 6 cosas. 6 cosas que Dios está diciendo al hombre. ¿Cómo debe ser el comportamiento del hombre mayor de edad? Ahora, quiero mencionar que por el contexto se da cuenta que no está hablando Pablo aquí de los ancianos que vimos en capítulo 1, sino por el contexto está hablando de edades. Primero, los ancianos, las ancianas, las jóvenes y los jóvenes. Así va en ese orden. Entonces se da cuenta que está hablando de personas de edad y clasificando por edad. ¿Cómo se trata o cómo es el comportamiento del hombre de mayor edad? Ya vimos Pablo hablaba en la carta de Timoteo que se trata al hombre de mayor edad como padre, ¿recuerda? Pero ahora Pablo dice a Tito, ¿cómo deben ser los ancianos de edad? Sobrios. Son hombres que se controlan sus pensamientos, sus acciones, son serios, no son personas que no pueden conversar en las cosas de gran importancia, son prudentes, son sanos en la fe. O sea, no son hombres que van perdiendo la fe. También son sanos en el amor. También son sanos en la paciencia. Se quedan con una perseverancia. No se van a decir, que ya he servido al Señor muchos años, ya, ¿para qué me voy a seguir? Sí, al contrario, vamos a seguir. Ahora en capítulo 2, verso 3, habla a las ancianas. Dice las ancianas a sí mismos, sean reverentes en su porte. Aquí tenemos buen comportamiento por las hermanas de mayor edad. El buen ejemplo vale mucho. Mi papá decía, un sermón vivido vale 1000 predicados. A ver, un sermón vivido vale 1000 predicados. Quiere decir que el ejemplo suyo está haciendo más que solamente decir algo. En ese caso, las mujeres de mayor edad deben ser reverentes en su porte. O sea, son personas que saben cómo actuar bien, no calumniadoras. En el original, si entiendo bien la palabra griega, aquí no diablas. Esa es la palabra. Porque diablo es el acusador, el que calumnia. Y cuando usted lea en el libro de Job, y se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, ahí vino Satanás. Y Satanás, ¿qué dijo? Comenzó a acusar a Job y a hablar en contra de Job y calumniar a Job. ¿Recuerda?
Y aquí cuando dice que las mujeres no deben ser calumniadoras, la palabra original en no diablas. Pero mire cómo lo tradujeron. No calumniadoras. Pero es la misma palabra por el diablo. ¿Y cómo iban a trabajar? ¿Cómo iban a traducir a decir que las mujeres no sean diablas? Lo tradujeron bien. Porque el diablo es el que calumnia. Así trabaja el diablo. Habla mal. Habla en contra de otras personas. La mujer tiene que cuidar mucho lo que habla. No esclavas del vino. Hay mujeres también que están ahí con la copa. Y quiero decirles otra cosa. A veces las mujeres están muy rápidos para correr para medicinas. Y algunas medicinas son drogas y a veces llegan a ser endrogadas. Yo conocí el caso de un doctor médico que su esposa, como tenía la facilidad a la medicina por su esposo, se endrogó ella y se echó a perder su vida por la droga. Bueno, era droga que podía comprar en la farmacia, pero como quiera era droga. Y entonces Pablo no quiere que estemos dedicados al vino o cualquier cosa que nos daña la salud. Maestras del bien. En algunos lugares nos han dicho que las damas no pueden tener reuniones. Yo no sé cómo esos hermanos leen aquí esos textos. Si esas hermanas van a ser maestras del bien, ¿cuándo y dónde van a enseñar a las jóvenes? No nos dice cuándo ni dónde. Entonces las hermanas mayores tienen que buscar dónde y cuándo, ¿verdad? Y como la Biblia no dice cuándo ni dónde, ¿cómo vamos a ponerle limitaciones y restricciones y decir, no, que ustedes damas no pueden tener reuniones? Pues eso es una restricción que la Biblia no nos ha dado. Más bien, que deben ser maestros del bien, en verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Quién está más apto, más capacitada para enseñar a una mujer joven que las mujeres de mayor edad? ¿Y qué le van a enseñar? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos. El amor quiere decir buscar el bienestar. Hay mujeres que nunca aprenden a amar a sus esposos, ni a sus hijos. La mujer se está solamente cuidando a sí misma. Hay madres que no tienen cuidado de sus hijos, que están encantados de la vida, que su hijo anduviera, ¿quién sabe dónde? No más que no le moleste. Y esa actitud no sirve. La madre correcta está atendiendo bien a sus hijos. Entonces estamos viendo cómo debe ser el comportamiento de la mujer mayor de edad que tienen que enseñar a las jóvenes. Fíjese, debemos ser muy distintos como iglesia de Dios que los del mundo. Aquí comienza a decir también que deben ser prudentes las jóvenes, el verso 5, castas, o sea, modestas, de modestia. O sea, mujeres que se vistan bien. Hermanas, fíjese bien a la ropa que usted pone cuando sale al público. No estamos hablando de cómo se viste con su esposo, estamos hablando de cómo se viste a la vista del público. Muy apretada, escotada, delgada, algo que trae atención al cuerpo, cuidado. Eso es caer en la trampa de Satanás. Nosotros debemos ser las personas que se vistan mejor que todo el mundo. Entonces, el hombre está atraído por la vista, y cuando la mujer se vista mal, y él está viendo eso, él es tentado. Y el hombre de Dios no va a la iglesia para ser tentado por una mujer.
Él no quiere que la mujer se vista en una forma mala. Por eso es muy importante que la mujer sepa vestirse bien, que sea castas, que sea cuidadosas de su casa, que sea buenas. Y sigue diciendo sujetas a sus maridos. Pero alguien va a decir, ya no está de moda, ya no está de moda estar sujeto a sus maridos. Yo estuve practicando a unos hermanos. Yo vi un becerro que nació con 2 cabezas y murió. Porque si una cabeza quería caminar a la derecha y la otra cabeza quería caminar a la izquierda, ¿qué iban a hacer las patas? Pues ese pobre animal no podía funcionar y murió. Un hogar con 2 cabezas no funciona. El hombre es la cabeza de la mujer, pero el hombre también tiene que reconocer que Cristo es la cabeza de él. Y si el hombre no quiere estar conectado con el esposo, la cabeza de él, que es Cristo, ¿cómo va a esperar que su esposa esté sujeta a él? Tenemos que estar sujetos a Cristo, y así nuestras esposas, encantados de la vida, van a estar sujetas a nosotros. Ahora vamos abriendo al libro de Tito. Ya vimos en capítulo 2 cómo deben comportarse los ancianos. Deben ser sobrios. Pero es interesante que esa palabra sobrio, más abajo la misma palabra se tradujo en el verso, o se escribió en el verso 5, hablando de las mujeres jóvenes, deben ser prudentes. Y la misma palabra prudente se tradujo, prudente aquí, que se tradujo ahí arriba, sobrio. Entonces uno queda pensando, ¿y por qué no dijo a las mujeres que sean sobrias? Bueno, es la misma palabra. Y si quieren verlo ahí, fíjense lo que dice en 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, tenemos que vivir vidas de prudencia, de temor a Dios, queriendo andar bien, evitando lo malo. Y cuando hacemos así, vamos a aprender algo bueno, porque la gracia de Dios es muy grande. Y aquí nos dice en Tito 2:11, para ustedes madres, aquí tiene un buen texto para enseñar a sus hijos. Tito 2:11 hasta el 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso fue el finalidad, eso fue la meta para salvación de todos los hombres. No quiere decir que todos los hombres van a ser salvos, pero la gracia ha venido para que sean salvos todos. Pero algunos lo rechazan, algunos no creen, algunos no confían en Dios. Pero, ¿qué nos enseña esta gracia? Dice el verso 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad. Eso quiere decir, diciendo no a lo que es malo. Y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, o sea, una vida de rectitud, y piadosamente, o sea, una vida de devoción a Dios. Usted sabe muy bien que la mayoría de la gente no tiene tiempo para Dios, ni para orar, ni para estudiar. Si nosotros podemos dedicarnos diariamente a la palabra de Dios, primero, a oír la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra. O sea, hay poca diferencia a veces entre estudiar y leer. En meditar en la palabra, en memorizar la palabra y en aplicar la palabra a nuestras vidas. Entonces vamos a ir creciendo, desarrollando bien. Entonces esas cosas son, pues, de poca importancia para algunos, pero el oír, el leer, el estudiar, el meditar
y memorizar y después la importancia de aplicar. Usted no tiene que memorizar mucho para conocer mucho al fin del año. Si usted pudiera memorizar un texto cada 2 días, bueno, no es gran cosa. Ponle en una tarjeta, ahí en su refrigerador o ahí arriba de donde está lavando trastes, un verso. O pone su Biblia a un lado. Si en cada 2 días memoriza un verso, al fin del año va a conocer más que 150 versos. Imagínense. Bueno, la mente del hombre no es como la computadora. La computadora se llena y tiene que comprarle otro chip o otra cosa para añadirle o otra computadora. La mente no es así. Cada vez que el hombre usa la mente memorizando, se le abre más espacio. Qué interesante es eso. Se le abre más espacio. Por eso se han fijado que hay hombres de 100 años de edad que todavía son muy capaces de razonar y trabajar porque están todavía activos con el cuerpo y con la mente. Pero usted se ha fijado, a ciertas personas que son inactivas, muchas veces sucede a los que los ponen en un asilo de ancianos, donde está sentado todo el día, quizá delante de un tele, pero no hay amigos que los practica, no hay nadie que les tiene la mente funcionando. Al rato esa persona ni se recuerda su nombre. Triste, ¿no? Pero el que está activo, memorizando la palabra de Dios, Dios le da más capacidad. Ahora, aquí en el libro de Tito, el apóstol Pablo nos va a enseñar a trabajar bien. Fíjese lo que dice en 2:9, y lo brincamos esto, pero exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. O sea, trabajan bien por su patrón, que agraden todo, que no sean respondones. Muchas veces hay trabajadores que creen que saben mejor que el patrón. No, cuidado. No defraudando, no agarrando lo ajeno. No, como algún señor dijo, llevando recuerdos. Pues ahí los que trabajan en el taller de mecánicos y llevan recuerdos de llaves en la bolsa. Pues yo trabajé con un señor en el taller y muchas noches yo llegué a la casa y pues ahí en la bolsa, sin fijarme, yo traía una llave. Bueno, en la mañana yo devolví la llave y yo le dije, bueno, aquí traigo algo que la olvidé y lo llevé a la casa. Bueno, aquí estamos viendo que dice, mostrándoles fieles en todo, para que en todo adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornan. ¿Usted ha visto algunos de esos camionetas nuevas? O quizás no son nuevas, pero como quiera, son muy adornadas. Traen luces, traen cosas bonitas. ¿Por qué lo ponen todo eso? ¿Por qué gastan más todavía? Para que la gente lo viera. ¡Ah, qué bonito! Camioneta que traes. Las mujeres la misma cosa. Oh, bien arregladitas, pintadas y bonitas. ¿Por qué se arregla la persona? Pues no es malo arreglar, que no sea exagerada, que no sea algo que no agrada a Dios. Pero no es malo agradar y adornarse en alguna forma de modestia. En ese caso, nosotros trabajando por un patrón y siempre cuidando las cosas del patrón y dándole lo mejor posible, eso adorna la doctrina. Mi esposa me estaba platicando nomás hoy. Anduvimos ahí limpiando el local y ella trabajaba en una escuela donde aquellos hombres que debían estar encargados de la limpieza no querían hacer nada por los maestros. Si la maestra decía, pues, ¿sabe qué? Que aquí hay un problema. Por favor, que me venga a ayudarme a limpiar el cuarto. Nada, no querían. ¿Y sabe por qué? Decían que no, y que no me pagan mucho, entonces no voy a trabajar mucho. Esa fue la mentalidad de ellos. Pues probablemente si hubieran trabajado más, les hubieran pagado más. Pero esa mentalidad no sirve. Por eso
Dios ha dado su gracia para todos y esa gracia nos lleva a un cambio de vida. Pero fíjese, tenemos que siempre apartar de lo malo, pero cuidando esa esperanza. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo murió en la cruz no solamente para borrar el pecado pasado, sino de redimirme, comprarme, pagar el rescate. Usted sabe que a veces hay los que secuestran a gentes y piden una cantidad de dinero. Y cuando paguen el rescate, entonces salen libres. Pero en ese caso el diablo nos tenía amarrado. Cristo vino y pagó el precio, el rescate, y ahora hemos sido redimidos de toda iniquidad. O sea, de todo el pecado. Ya no debemos seguir en ningún pecado. ¿No dijo Juan en 1 de Juan 2, estas cosas les he escrito para que no pequéis? Eso es lo que Dios quiere, que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, todos hemos pecado, todos hemos tropezado, todos hemos fracasado en una u otra cosa, pero podemos pedir perdón, clamar a Dios y volver a la luz, y el que anda a la luz, la sangre de Cristo sigue limpiando todos los días. Pero nos ha purificado para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ya hemos visto en este libro de Tito, 5 veces por lo menos habla de buenas obras. Si quieren regresar ahí, en capítulo 1, verso 16, hablaba de unos que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, hombres profesando conocer a Dios, pero no tenían la fuerza para hacer nada. Eso está en capítulo 1, verso 16. Profesando conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, aquí está el caso de la palabra buenas obras en el lado negativa. Es negativo hablar de son reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero más abajo dice él en capítulo 2, verso 7, que el predicador Tito debe ser uno como ejemplo de buenas obras. Eso es muy bueno, que el predicador se dedica a buenas obras. Y ahora en 3:14, aquí dice que debemos ser celosos de buenas obras. Y cuando llegamos a capítulo 3, vamos a verlo 2 veces más, en el verso 8, buenas obras, y en el verso 14, buenas obras. Vamos a ver en 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A veces olvidamos que Dios nos ha llamado para estar ocupados en buenas obras. Y ahora más abajo, el verso 14, y aprenden también a los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y me recuerdo de aquel árbol, la higuera, que Cristo maldijo y se secó desde las raíces. Entonces, regresando a capítulo 3, verso 1, bueno, más bien vamos a agarrar el último verso del capítulo 2, que está hablando de esas buenas obras, y dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Ese predicador debía hablar, reprender, exhortar, enseñar, y aún con la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Dios. Su palabra. No perdimos autoridad. Quiero que se fije bien. La autoridad está en la palabra de Dios. Cuando bautizamos a una persona, lo hacemos por autoridad del Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo. O por nombre de, es la misma cosa, por autoridad. Es como la policía puede decir, párense en el nombre de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Por la autoridad de la ley. La policía trae arma y está autorizado a usarlo. Usted no va a preguntar a una policía por qué trae su pistola. No hay por qué preguntarle eso. Él tiene por qué cargarlo. Y no hay por qué preguntar a un predicador, ¿quién eres tú para decirme a mí que yo tengo que cambiar mi vida? Pues tenemos la autoridad, por la palabra de Dios, de decir al pueblo. Pero primero tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, para decirle a otro. ¿De qué sirve que yo les voy a decir a ustedes, cambien sus vidas y arrepiéntanse y yo ando mal? Eso no sirve. Ahora, dice entonces en capítulo 3, verso 1, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí vemos esto otra vez, esa frase, toda buena obra. Bueno, quizás son 6 veces que se usó ahí, no es una que yo había pasado, ¿no? Pero ¿qué dice en el verso 1? Que estén sujetos a los gobernantes y autoridades. Pero ¿qué tal si no me gusta la ley? Que no me gusta el sheriff de mi condado, que no me gusta la policía. Como quiera hay que respetar y obedecer. Es difícil enseñar a nuestros hijos a obedecer la ley cuando nosotros somos desobedientes a la ley. Por eso, mejor que seamos respetuosos de las leyes, respetuosos de la autoridad. ¿Por qué vemos que tanto las pandillas pintan las paredes con pintura? Bueno, eso es cuestión de que no respetan la ley, no respetan propiedad de otros, y eso es una cosa que se muestra que son rebeldes en contra de leyes. Nosotros no queremos ser esa clase de gente y queremos enseñar a nuestros hijos que no sean rebeldes, que sean personas que andan conforme al plan de Dios. Ahora vamos a comenzar en capítulo 3 del libro de Tito. Hemos visto al fin de capítulo 2 la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos enseña a decir no a lo malo. Y a vivir una vida sobria, como dice 2:12, justa y piadosamente, con una devoción a Dios. Ahora llegamos a ver al fin de 2 que Dios nos ha redimido para que seamos su propio pueblo y que seamos celosos en buenas obras. Es interesante que ese pequeño libro de Tito nos habla 5 o 6 veces de buenas obras. Entonces queremos ver que eso es lo que Dios quiere, que su pueblo se dedica a las buenas obras. Creo que les dije el último verso, es el verso 14 de capítulo 2. Y ahora comenzando con capítulo 3, el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, le dice a Tito, recuérdenles. Usted sabe que el hombre es propenso a olvidar. Fácilmente olvidamos. Y Dios dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. O sea, el cristiano debe ser el mejor ciudadano. Debemos ser los mejores para cumplir. Hay los que creen que siendo cristianos somos exentos de obedecer las leyes del tránsito. Pues ¿cuándo? Imagínense, si somos exentos de guardar las leyes del tránsito, entonces para nosotros todos los semáforos rojos son verdes y pasamos en rojo como si fuese verde. No, vamos a estar matando a mucha gente. Entonces quiere decir que tenemos que respetar
las leyes, y si no, no somos buenos ciudadanos. Por eso dice que obedezcan, o sea, que siguen siendo obedientes a las leyes. Y recordamos que Romanos 13 nos habla de eso, 1 de Pedro 2 nos habla de eso, que no hay leyes sino por Dios, no hay autoridad sino por Dios. Y la policía no lleva la espada, o en este caso hoy en día, no lleva su arma, la pistola, no lo llevan en vano, lo llevan y tienen toda autoridad de usarlo, si es necesario. Eso no es un adorno. ¿No cree usted que la policía carga esa pistola que pesa tanto porque le gusta cargarlo? No, no le gusta. Pero sabe que tiene que usarlo. Tengo un primo hermano que era policía por 37 años. No vaya a creer que la policía no son bien armados. Muchas veces mi primo hermano cargaba 3 pistolas. Uno aquí, grande, un chiquito allá en la bota, y otro más chiquito, más aquí en la bolsa de la camisa. Como yo cargo una cassette, él cargaba su pistolito ahí. Pues él me dijo, si me quitan el grande, ya no estoy jugando con ellos. Ya voy a salir con los otros pistolas. O sea, venía bien armado. Gracias a Dios, él nunca tuvo que usar su arma. 37 años para defenderse. Pero están con la autoridad de Dios de usarlo. Ahora, ¿qué dice Dios a nosotros? Que seamos obedientes, dispuestos a toda buena obra. Otra vez, ahí viene esa idea. El cristiano debe estar listo, dispuesto para toda buena obra. Y no vamos a decir, bueno, vamos a ayudarles si son cristianos. No, no vayan a pensar en eso. La misericordia de Dios no es así. Hemos visto, pues, gentes que por ese maremoto que fueron llevados y a algunas personas echándoles una salvavidas. No les preguntaron antes de echarle la salvavidas, ¿eres buena gente? ¿Son cristianos? ¿Han hecho muchas obras? Nada de eso, les echa la salvavidas. Así es la misericordia de Dios. Entonces tampoco vamos a preguntar a una persona, ¿eres cristiano? Pues si eres, te ayudo, si no, pues olvídese. No. A veces paramos para ayudar a gente, no vamos a preguntar si son cristianos antes de ayudarles. Les ayudamos a todo, toda buena obra. Aquí dice que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen. Verso 2. O sea, no vamos a hablar en contra de otros. Que no sean pendencieros, o sea, peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Fíjese la lista en el verso 3. ¿Cómo éramos nosotros? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué buena gente, ¿no? Mala gente. Así éramos. Y si uno dice, no, yo sí, siempre he sido buena gente. Mentiroso. Como ya vimos en el estudio. Si uno dice, yo nunca he pecado, es mentiroso. Entonces, así anduvimos en lo malo, por eso no podemos hablar mal de aquellos que andan mal. Pero, fíjense lo que nos transformó, lo que nos cambió, está en el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Aquí viene la transformación. Dios, por Jesús, trajo la salvación. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuando usted vino a Cristo, ¿usted trajo una lista larga de buenas obras para que te lo recibiera? ¿O usted trajo una bolsa de dinero para que te lo recibiera? Nada. No le trajimos nada más que vidas arruinadas. Pecado.
vergüenza. Pero, fíjese, por su misericordia, no por nuestras buenas obras, nos salvó. Pero aquí muy claro nos dice en el verso 5, un texto paralelo con Hechos 2:38, donde Pedro decía a la gente que se arrepentiera y que se bautizara y que iban a recibir el Espíritu Santo y perdón de sus pecados. Y aquí dice que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Cuando usted quiere lavarse algo, se lo va a lavar con agua. En ese caso, no creo que haya otra manera de entender este verso si no está hablando del bautismo que Cristo nos ofreció. Dice,